Hola, bienvenidos a la sesión de Historia de Honduras del séptimo grado. ¿Qué hablaremos ahora? En este momento vamos a platicar un poco sobre la sociedad hondureña en la época colonial. Sugiero participación, motivación y sobre todo mucha imaginación. ¿Para qué? Para que podamos contestar algunas preguntas introductorias. Al igual que el resto de América Española, la sociedad colonial hondureña se jerarquizó en diversas clases sociales. Preguntamos, ¿conocemos cuáles eran esas clases sociales? ¿En qué se dividía la sociedad hondureña en esa época? ¿Cuáles eran esas clases sociales? Yo creo que ya tienes una idea. Ahora imagínate qué realizaban. ¿Cuáles eran esas funciones? Entonces, ya tienes una idea clara de lo que vamos a tratar el día de hoy. Por eso vamos a leer nuestros objetivos de trabajo. Vamos a describir la organización de la sociedad hondureña durante la época colonial. Vamos a identificar las actividades económicas, políticas y sociales que realizaban las personas en Honduras en la sociedad colonial. ¿Qué contenidos vamos a desarrollar? Vamos a hablar acerca de la estratificación social, de las castas y del mestizaje. Iniciamos nuestra sesión. La sociedad colonial, de igual forma que las diversas colonias españolas, Honduras va a jerarquizarse. ¿Cuáles son esas clases sociales y producto de qué se da esa jerarquización? Existieron varias clases sociales y esto fue producto del grado de poder y de las riquezas de estas clases. ¿Y cuáles son? ¿Cómo se dividen? Bueno, tenemos los peninsulares, los criollos, los mestizos, los indígenas y los negros africanos. Vamos a platicar entonces un poco sobre cada uno de ellos. ¿Quiénes serán los peninsulares? Los peninsulares o españoles. Estos serán los que provenían de la península ibérica. Estos señores eran los que ejercían los puestos de gobierno más importantes durante ellos estuvieron aquí. Eran los, como por ejemplo podemos hablar de los encomenderos, de los eclesiásticos, de los burócratas, de los inmigrantes. Tenemos que tener bien claro que eran las personas que provenían directamente de la península ibérica. Los criollos. Los criollos eran los hijos de los españoles, pero nacidos en América. Tenían las mismas actividades, ellos ejercían el poder económico y en algunas ocasiones se vieron marginados por los peninsulares. Ellos tenían la capacidad o la potestad para poder tomar decisiones sobre los indígenas. Los mestizos. Los mestizos eran la mezcla o los hijos de los españoles con las indígenas, como podemos observar en la imagen. También los mestizos eran las indígenas, la mezcla de indígenas con españoles, con africanos. De ahí la descendencia, o a lo que podemos llamar de estos últimos castas. Las castas era la infinita mezcla que existía entre ellos. ¿Qué castas existieron? Bueno, existieron los mestizos mismos, existieron los zambos o pardos y los mulatos. ¿Quiénes eran los mulatos? Los mulatos eran la mezcla de blancos con negros. Los zambos o pardos era la mezcla entre indígenas y africanos. Los nativos americanos o indígenas, estos se constituían la base económica de la época. Ellos se relacionaban siempre con el trabajo en las minas, en las haciendas. Eran los que pagaban un tributo, eran a los que se adoctrinaban hacia el cristianismo y solamente el cacique era el que tenía una especie de privilegios, ya que era una forma de asegurar el tributo de los indígenas hacia los españoles. Los negros africanos. Se ubicaban en el último escalón de las clases sociales en aquella época. Ellos eran la mano de obra esclava y en Honduras llegaron en 1545 por la escasez de mano de obra que existía en aquel momento. Y luego se da un segundo contingente hacia nuestra región que provenían de las islas inglesas. De ahí que la mezcla y formamos lo que son los mulatos y los pardos.
Como podemos ver en el gráfico que vamos a formar, encontramos en la cúspide de nuestra pirámide a los españoles. ¿Quiénes eran? ¿Qué puestos ocupaban? Eran los virreyes, los gobernadores, los presidentes, los oidores, los religiosos, los funcionarios, comerciantes de la corona. ¿Quiénes eran los criollos? Eran los encomenderos, los hacendados, con acceso a cargos en los cabildos. Podían ingresar a las comunidades religiosas y estar frente a las parroquias. Los indígenas eran los encomendados a españoles y criollos o en resguardos que suministraban trabajadores para minas y haciendas. Los negros, mestizos, mulatos, los mestizos, mulatos y zambos son los peones que trabajaban directamente en la agricultura, en la artesanía, eran carpinteros, albañiles, dentro de las ciudades. Podían ingresar al clero. Y por último, pues podemos ver nosotros toda la pirámide de las clases sociales y las podemos mencionar. Estas clases serán los peninsulares, los criollos, los nativos y los negros y mulatos. Algo que es de mucha trascendencia durante el proceso de conquista y colonización fue el mestizaje. El mestizaje no solamente se dio de forma biológica, también se dio de forma cultural, ya que gracias a la presencia de elementos negro, blanco e indígena, pues tenemos la clase social que tenemos actualmente. En Honduras existe una heterogeneidad de grupos sociales, gracias y producto a este proceso de colonización, a lo que podemos llamar como mestizaje. Ahora nos vamos a hacer una pregunta en nuestra tarea. Vamos a enumerar estas clases sociales, cómo se dividían en la época colonial hondureña. Vamos a mencionar las actividades económicas, políticas y sociales que realizaban las personas en Honduras en la sociedad colonial. Y nos vamos a preguntar, ¿será que los españoles eran quienes producían? ¿Eran los dueños de las haciendas? ¿Los indígenas se convirtieron en algún momento en dueños? ¿O eran los indígenas los que eran utilizados como mano de obra, como la base de la economía durante la época colonial? Bueno, eso lo vamos a dejar como reflexión. ¿Qué hemos estudiado en este momento? Hemos descrito la organización de la sociedad hondureña durante la época colonial. Hemos identificado las actividades económicas, políticas y sociales que realizaban las personas en Honduras en la sociedad colonial. ¿Qué contenidos conceptuales hemos desarrollado? Hemos hablado de la estratificación social, hemos hablado de qué es una casta y hemos hecho mención acerca del mestizaje. Esperamos haya quedado claro este tema. Muchas gracias.